Hola, mis estimados estudiantes del primero de bachillerato, los docentes del área de matemática, Marixa Estrella y Paul Navarrete. Estamos para trabajar con ustedes la última semana del proyecto 1 y la semana 10 a su vez de clases. Vean, vamos a trabajar lo que son funciones reales. Una función real es una relación de dependencia entre dos conjuntos A y B, en la que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Pues nosotros esto ya lo vimos anteriormente como base de repaso para este año lectivo, ¿verdad? Ahí tenemos el primer ejemplo, literal A, si es una función porque a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. En el segundo ejemplo también vemos un diagrama de Venn que representa una función, al igual que en el tercer ejemplo, donde no hay, en el literal C es donde no hay una función. ¿Por qué? Porque ahí al primer elemento A le corresponde dos elementos del conjunto B y dice que debe corresponder solamente un elemento del conjunto B. ¿Verdad? Que ahí se rompe el concepto de función y pues en los otros tres sí está representado gráficamente y de manera muy clara lo que es una función. Monotonía de una función. Una de las características más importantes a la hora de hacer la representación gráfica de una función es estudiar su monotonía, es decir, dónde crece y dónde decrece nuestra función. Ahí podemos observar nosotros tres ejemplos. En el primero tenemos una función que es una curva, aparentemente es una función exponencial, ¿verdad? Que es una función exponencial que está representada de manera creciente porque vemos que la gráfica sube. En el segundo ejemplo, nosotros podemos observar que tenemos una función exponencial, pero ahora la gráfica decrece, por lo tanto es decreciente. Y mientras que en la tercera gráfica podemos observar una línea recta, lo que nos indica que es una función constante. Esa es la monotonía de una función afín. Una función afín es aquella expresión algebraica de la forma f de x mx más b, siendo b la ordenada en el origen. Ahí nosotros tenemos pues graficada una función lineal y ahí podemos observar que m es el coeficiente numérico que está al lado de la variable independiente, en este caso que es x, y b es... A continuación vamos a observar un ejemplo. Una empresa de mensajeros cobra por un encargo $3 fijos por la reserva, más 80 centavos por kilómetro de trayecto. Expresemos esta dependencia en la siguiente tabla de valores. Pues aquí tenemos que la distancia en kilómetros está representada por la variable x y el costo en dólares está representada por la variable y. ¿Cómo nosotros determinamos la función? Pues leyendo el problema las veces que sean necesarias. Dice, una empresa de mensajeros cobra un encargo por un encargo $3 fijos por la reserva, más 80 centavos por kilómetros de trayecto. Veamos. La expresión algebraica de esta función es f de x es igual a 80 kilómetros de x, ¿verdad? X sabemos que es la distancia en kilómetros. Los 80 centavos dependen de la variable x, ¿verdad? Más $3 fijos por la reserva. Entonces esos $3 siempre van a estar ahí, son una constante, porque nos está diciendo $3 fijos. Con esta función, nosotros lo que hacemos es reemplazar el valor de la variable independiente x y calcular el valor de la variable dependiente y, ¿verdad? ¿De qué manera? Vamos a considerar que el valor de la función cuando vale 1, entonces sería 0.8 por 1 más 3. 0.8 por 1 sabemos que 0.8 más 3 es $3.8. Ese es el costo de envío por un kilómetro. Ahora, vamos a calcular la distancia, ¿verdad? Nuevamente, vamos a calcular la distancia en kilómetros, el costo en dólares, pero para 3 kilómetros, ¿verdad? Vamos a verificar lo que está. 0.8 por 3 es 2.4 más 3 me va a dar como resultado 5.40. Quiere decir que voy a ubicar yo en la parte donde tengo el 3, 5.40. Ahora voy a calcular el valor de la función cuando x vale 4. 0.8 por 4, ¿verdad? Más 3 es 3,2 más 3 me va a dar el resultado 6,2. Y haciendo el mismo procedimiento, pero ahora con 5 kilómetros, reemplazando la función,
voy a tener 0.8 por 5, que es 4 más 3, va a dar como resultado 7. Una vez que hemos completado la tabla de valores, podemos realizar nuestra gráfica, representando en X la distancia en kilómetros y Y el valor en costos, ¿no? En dólares. Y pues vamos ubicando los puntos, debemos de valernos de los decimales, recordando pues que entre cada número entero puede usted graficar, para ayudarse mejor en la gráfica, puede ubicar entre cada entero 9 rayitas, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted va contando. Si por ejemplo es 3.85, va a contar 3 y va a aumentar 1, 2, 3, 4 hasta llegar a la rayita número 8 y ahí ubica el punto, ¿verdad? Es de esa manera en que se resuelve una función o se grafica una función. Ahora, esta semana vamos a presentar a ustedes, o vamos a dejar a ustedes como tarea la actividad para agregarla en su acordeón del proyecto científico número 1. Con base en el siguiente ejercicio, ustedes van a determinar la expresión algebraica, van a completar la tabla de valores, van a representar gráficamente la función y van a responder: ¿qué pasa si se recorren 60 kilómetros? ¿Cuánto costará el alquiler del carro? En este valor, cuando usted llegue al número 60 en X, usted va a determinar el costo del alquiler del vehículo en Y, ¿verdad? Y ahí usted puede decir cuánto costará el alquiler del carro. Es todo por esta. Tenemos que recordarle que las preguntas las podemos resolver mediante nuestro grupo de WhatsApp, y recuerde que para elaborar las actividades no necesita salir de casa. Utilice materiales con los que dispone en su hogar. Archive por favor sus hojitas donde está realizando las actividades hasta que se dé la autorización de la revisión física del portafolio. Es todo lo que puedo decirles a ustedes, mis estimados estudiantes. Que tengan un excelente fin de semana.